Amiguis, hoy vamos a hablar de un tema que suena así como re wow y por lo cual siempre la pompa se lleva por delante lo más importante, lo más terrenal, lo más tangible que tenemos que saber sobre que no es otra cosa que el mejoramiento humano por medios tecnológicos. Obviamente involucra límites éticos, pero también cuestiones democráticas, y para abordarlas vamos a conversar con un invitado que es filósofo, escritor y periodista, entre otras cosas, con quien nos conocimos en un grupo de lectura sobre filosofía de la tecnología en SADAF, que es, bueno, ahora vamos a explicar lo que es SADAF, se van a enterar. Durante la charla, el seminario estaba dirigido por Karina PH y Tomás Balmaceda, quien es precisamente el invitado que vamos a tener en el día de hoy. Me enteré de ese grupo de lectura a través del newsletter que les recomiendo mucho que se suscriban, que es el del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Creo que les va a gustar mucho la conversación y si ese es el caso, les invito a que se suscriban, den like, comenten y compartan con sus amigos este canal. Así que vamos a la entrevista. Igual, con irnos de mambo me refería a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Como que la filosofía por ahí informa determinadas discusiones que, ¿dónde paramos? ¿Cuándo dejamos de ser nosotros? Que es un poco digamos, el objetivo de nuestra charla, era hablar un poco de estas cuestiones que tienen que ver con el transhumanismo. Así que a lo mejor sería un buen momento para definir de qué hablamos cuando hablamos de transhumanismo. Mira, yo pensé que iba a ser difícil si me preguntabas qué era la filosofía, pero es más difícil aún que me preguntes qué es el transhumanismo. En realidad, nada, no es, digamos, la invitación que hace la filosofía siempre es a problematizar y abrir preguntas, Uh-huh. y en la manera en la que yo y varias personas, lo que uno podría llamar la filosofía analítica, lo quiere analizar, es tratar de dilucidar los conceptos, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de ciertos términos que usamos frecuentemente o que usamos y quizás no estamos seguros de si todas las personas lo usan de la misma manera. En el caso de transhumanismo es complejo, porque la idea es que básicamente existen maneras de extender, o otra palabra que se usa muy polémica, mejorar, enhance, poder extender nuestras habilidades, ¿no es cierto? Por medios que no son biológicos, o que por lo menos no son estrictamente biológicos del Homo sapiens sapiens, del ser humano. Entonces, el transhumanismo lo que busca es explorar o discutir estas ideas. ¿Hasta qué punto o en qué sentido o qué reflexiones, qué dilemas, qué problemas trae poder extender esas habilidades que tengo como una especie biológica animal, más allá de lo que podríamos decir la dotación natural? Eso Uh-huh. es un poco lo que plantea el transhumanismo. ¿Por qué se volvió una discusión más interesante o por qué me estás llamando hoy para charlarlo en el podcast? Bueno, básicamente porque fue aumentando nuestra tecnología de tal manera que hoy, gracias a la tecnología que llamemos digital, porque bueno, la tecnología es muchas cosas, uno puede sospechar que tenemos la posibilidad de extender estas habilidades potencialmente de un modo que nunca había sucedido, en un montón de ámbitos muy diferentes, muy distintos, y que son tanto atractivos como atemorizantes, ¿no? Hoy proyectos transhumanistas podrían ser, por ejemplo, bueno, ¿qué sucede cuando yo tengo miembros o puedo utilizar prótesis que son más allá que un palo o que, digamos, como un bastón, o más allá de simplemente un miembro, una prótesis que me acompaña para, digamos, qué sé yo, que yo esté cómodo con la ropa o que pueda estar más cómodo frente a otras personas? Hoy parece que podemos contar con prótesis que se controlan y que se digitan a partir de mis pensamientos. Uh-huh. Hoy hay proyectos transhumanistas que proponen, por ejemplo, que nuestra persona pueda exceder o trascender a nuestro cuerpo y, por ejemplo, una vez que este cuerpo en el que estamos se degrade o se enferme o tenga algún inconveniente, mi persona vaya a pasar a otro cuerpo. Uh-huh. Hay proyectos transhumanistas, Lion, por ejemplo, que proponen el fin de las enfermedades, así como te lo digo. O sea, Uh-huh. tratar de pensar cómo puedo alterar la genética, cómo puedo alterar ciertos elementos a un nivel muy profundo que me permitiría olvidarme de enfermarme. Y el último gran proyecto transhumanista, que sería vencer la muerte. Claro, Pensar que podemos, por un montón de estos procesos, olvidarnos de que vamos a morir. claro, claro. Ahora, la vocación transhumanista, digamos, de trascender al cuerpo y de pensar que en el fondo somos algo más que este envase,
viene de siglos, ¿no? O sea, la propia idea religiosa es trascender, ¿no? El problema acá parece ser el método, ¿verdad? Bueno, yo ahí me pongo en discusiones. Yo creo que esta novedad, al igual que un montón de cosas que suceden con la tecnología actual, tienen que ser medidas y puestas en su justa medida. ¿En qué sentido? En que a veces estas problemáticas que despiertan dudas éticas, porque realmente muchos y muchas de los que nos escucharon, cuando capaz por primera vez oyeron hablar de que hay un proyecto para eliminar la muerte o que nuestro cuerpo podría ser reemplazado por otro. Y hay personas que creen que eso, digamos, está mal, que es incorrecto. En general hay muchas palabras, pero podemos poner a eso como los bioconservadores. Los bioconservadores lo que dicen es, mira, los hombres y las mujeres son de esta manera, si vos cambiás de esta manera, ya no tenés hombres y mujeres, tenés, por ejemplo, transhumanos, y eso estaría mal. ¿Qué problema tienen los bioconservadores? O sea, no qué problema, ¿qué hay atrás que uno puede encontrar problemático? No, obviamente estoy mostrando que para mí es problemático, es que hay una esencia humana. O sea, si vos realmente sos bioconservador es porque vos pensás que nada, existen ciertas características que definen lo que es un hombre y lo que es una mujer, y eso no se puede cambiar. Para mí esto es problemático, si querés más adelante lo charlamos. Sí. Frente a los bioconservadores, el transhumanismo tiene un montón de maneras de expresarse y como decís vos, representa la voluntad que siempre hubo de, bueno, superar obstáculos, digamos, nada, qué sé yo, desde el fuego y la rueda para acá, para el último iPhone, uno puede ver, ¿no es cierto?, una especie de sucesión de intentos por superar obstáculos. La muerte, las enfermedades parecen ser los últimos obstáculos. Ahora, ese proyecto, como vos decís, es, bueno, ¿por qué aparece ahora y está de moda? O si googleo, hay un montón de libros y de links. Y este podcast posiblemente se escuche un montón porque mucha gente va a buscar transhumanismo y va a encontrar que hay dos boludos hablando de transhumanismo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, de alguna manera vivimos en un momento histórico en donde en el discurso público hay mucho entusiasmo por la tecnología. Y ese entusiasmo involucra y de alguna manera interfiere también con estas problemáticas éticas. ¿En qué sentido? Eso en general nosotros lo vemos en filosofía de tecnología con una palabra en inglés, pero capaz se entiende, se llama hype, ¿no? Como el agrandado. Para mí siempre es difícil de traducir, pero bueno, digamos, ¿cómo es ese entusiasmo que le agregamos? ¿Cuál es el problema del hype de la tecnología a la hora de pensar problemas éticos? Por un lado, si yo estoy demasiado convencido del poder de la tecnología, puedo generar miedo y puedo hacer que esa tecnología no avance porque sus peligros son agrandados. Tengo miedo de que eso de golpe me perjudique. Pienso que eventualmente se va a perder a la humanidad si, por ejemplo, morir es parte de ser humano, ¿no? Que no es tampoco una idea tan loca, porque básicamente hay muchísima tradición filosófica, religiosa, como contabas, humanista, que plantea que la muerte, bueno, es un paso necesario. Por otro lado, el otro problema del hype es también pensar que hay problemas que solo se pueden resolver con tecnología y que por lo tanto tengo que olvidarme de otros problemas. Entonces, también a veces vemos que con esta idea de la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning, etcétera, etcétera, hay gobiernos, empresas, personas que invierten, en vez de invertir en otras herramientas, invierten un montón de recursos en herramientas de inteligencia artificial o de machine learning y se están olvidando de lo otro. El típico ejemplo son políticas de seguridad. Bueno, si a vos te venden un algoritmo que identifica caras y que te permite que cualquier persona que haya tenido antecedentes de golpe sea identificada, quizás ese dinero lo destinás a algo que tal vez no es la tecnología que te prometieron, no es la tecnología de la que se está hablando y tiene muchos errores y le falta mucho para avanzar y tiene, digamos, espacios oscuros o espacios que necesitan un poco más de iluminación y sin embargo ese dinero no lo usaste en otras políticas que podrían quizás ser mejores para mejorar la seguridad. Entonces, se habla mucho más porque hay hype, ¿no es cierto? Porque estamos, digamos, muy convencidos y canchereamos y nos encanta decir machine learning y nos encanta decir inteligencia artificial y es, digamos, la tecnología de moda, pero la invitación, Lion, con eso termino, es, bueno, ¿no será que también eso nos trae problemas éticos? Sí, o sea, vos decís que estamos perdiendo de vista algunos focos importantes de este debate porque está muy de moda. Exactamente, yo creo que Por hay que ejemplo, estar ¿cuáles? atento a que ese hype no genere ni polarización,
Sí. Digamos, no sé si te ha pasado, pero yo a veces cuando, digamos, yo además de filósofo de la tecnología, escribo en distintos medios y a veces lo que yo veo cuando hablo con mis colegas o cuando leo notas o cuando leo los comentarios de los lectores es tipo, un robot va a robarme mi trabajo, un robot va a Claro. hacer mi laburo. Y la verdad es que es como, ahí uno ve capaz el hype. ¿Por qué? Porque estás convencido de que hay una tecnología tan superior y tan inminente que hay gente que la va a abrazar y va a dejar de lado otras maneras diferentes, alternativas y quizás más efectivas, pero con menos hype para resolverlo, frente a gente que eso le va a agarrar miedo. Quizás Ujú, una política de seguridad, el mismo dinero que pusiste para un sistema de cámara con un algoritmo de reconocimiento de rostro, de ujú. entrenamiento personal, quizás tenés más seguridad en mediano plazo si, no sé, qué sé yo, pones ese dinero en asistencia social, en generar trabajo, no lo sé, digo, son problemas complejos, yo no me dedico a eso, Claro. pero digo, creo que a veces pasa eso. Entonces con el transhumanismo los proyectos existen, o sea, digamos, hay empresas en Silicon Valley que están trabajando para detener el envejecimiento, y Ujú, esa es ujú. la propuesta. O Claro. sea, y ese es el proyecto, a veces se llama Proyecto X, ¿no es cierto? Pero es una empresa, es parte de Alphabet, digamos, del conglomerado de Google. O sea, no Ujú. es que estamos hablando de una cosa insólita, que eso sucede, no digo que no. Lo que yo invito es pensar, bueno, a la hora de reflexionar esto, ¿cuántas aristas tiene, no? Claro. Ahora, ¿Realmente tenemos manera de saber cómo somos los humanos o quizás no? absolutamente. Entonces empecemos desde ese parámetro pensando en dos planos, ¿no? Digamos, existen las críticas religiosas al transhumanismo de, che, estás jugando a ser Dios y ahí tenemos el paradigma del científico loco, etcétera. Y por otro lado también hay críticas seculares y dentro de estas lo que más me sorprendió al familiarizarme con la literatura es que determinados movimientos de izquierda, como ser por ejemplo los ecologistas, no les copa mucho el transhumanismo, ¿no? No, ¿Cómo, no, cómo se explica definitivamente. esto? Lion, yo creo que en ese sentido lo secular y lo religioso comparten esta característica que yo te digo, que es haber determinado cuál es la naturaleza humana. Y eso también es muy peligroso. Haber determinado Sí, cuál a es... ver, ellos piensan de distintas ópticas, comparten, aunque te parezca que es muy distinto, comparten la idea de que ellos conocen cuál es la naturaleza humana, ¿ok? Mm, Y esa naturaleza humana a veces puede venir, como mencionaste vos, desde un punto de vista religioso, porque Dios lo quiso así, porque hay, digamos, escritos que lo indican así, que son sagrados, porque hay una fuerza o algo así en el mundo que me lo indicó. Esto es una manera, pero también de movimientos, como nombrás vos, de izquierda, muchas veces vinculados con el ambientalismo, también parece que está esta idea de volver al bosque, ¿no es cierto? ¿No? Los pueblos del bosque, los pueblos del desierto, los pueblos de la pampa, del mar, bueno, digamos, como que de algún modo nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero ser, sería, no sé, qué sé yo soy la provincia de Buenos Aires, la pampa. Entonces, en ese sentido, yo no me puedo ir al bosque o no me puedo ir al desierto porque, digamos, no tiene que ver con mi cultura, ¿no? Que se supone, no sé, los movimientos que conocemos, muchas veces cercanos al fascismo, en donde, por ejemplo, dicen, bueno, ok, no sé, los pueblos de el bosque de Europa, no sé, qué sé yo, ciertas ideas alemanas que hay, frente a lo que sucede, no sé, con otros pueblos del desierto. Todo ese problema, ¿no? El monoteísmo, todo eso se va mezclando. mm, Y para mí el inconveniente ahí es poner en duda esa premisa que comparten ellos, y es si estamos tan seguros de cómo es la naturaleza humana. ujú. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tecnología, y un poco nosotros, bueno, nos conocimos a partir de un grupo de lectura sobre filosofía de tecnología, cuando uno problematiza qué es la tecnología, también se encuentra con un montón de inconvenientes. Este podcast va a ser finalmente, este episodio va a ser sobre preguntas, pero digamos, para mí también es importante pensar, bueno, ¿qué creo yo que es la tecnología? Porque en general, cuando uno piensa o le pregunta a alguien de manera cotidiana, o sea, preteórica, ¿qué pensás que es la tecnología? Todos te dicen el iPhone, todos te Claro, dicen una claro. pantalla. Esa es la idea que tenemos. Sin embargo, no parece ser muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, millones de años atrás, incluso antes que existiera el Homo sapiens sapiens. Por ejemplo, hay algunos evidencia arqueológica que muestra, hay unos dientes o unos dientes de sable o unos huesos de animales prehistóricos que encontraron con unas marquitas, ¿no? Tiene unas Mm, rayas largas y rayas cortas. Los ujú. científicos sospechan que eso es un calendario, que alguien No mientas. marcó en ese hueso, marcó cómo venía la luna, ¿no? Entonces vos podías tener ahí las distintas fases de la luna y ese artefacto, ¿por qué artefacto? Porque no es un elemento de la naturaleza, es un elemento de la naturaleza intervenido. Hubo alguien que con una intención lo intervino
ese aparato es tecnológico. Entonces, si yo te pongo un hueso que tiene millones de años, con unas marquitas, que es un calendario, y el último iPhone, pues sí, bueno, no sé si es exactamente lo mismo. Bueno, en muchos sentidos es tecnología. Y cuando Claro. recién decíamos, bueno, alguien que se lastimó, la primera vez que un hombre o una mujer o un homínido se lastimó y agarró un palo y lo usó para caminar, ¿no? Esas primeras prótesis que vemos, o esas primeras maneras, también es tecnología. Yo tengo astigmatismo y miopía y uso lentes desde que me levanto hasta que me acuesto. En muchos sentidos, yo soy transhumano, en el sentido de que mi vida cotidiana no podría ser la misma si no fuera por esta tecnología que está dentro de mi cuerpo, bueno, está tan adentro de mi cuerpo que yo no puedo mirar afuera de mis marcos. Me los cambio los marcos una vez por año y la primera semana que uso marcos nuevos, aunque siempre uso el mismo estilo, porque son como me gustan, finalmente percibo el mundo distinto. Claro. Entonces, mi pregunta con aquellos bioconservadores, por ponerle un título, como mencionás vos, tanto seculares como religiosos, es, bueno, ok, a mí, que yo tengo lentes y que los uso todo el tiempo, ¿me considerás que rompo esa naturaleza humana o no? Claro, claro. ¿Cuál sería la diferencia cualitativa de mis lentes que me permiten ver y que además van cambiando y que se adaptan, porque yo no puedo agarrar cualquier lente, yo tengo una receta, cada 2 años cambio de graduación, porque bueno, me estoy volviendo más viejo y estoy viendo menos. ¿Qué diferencia hay cualitativa entre eso y si yo perdiese un brazo y me pusiera una prótesis biónica, por poner una cosa Ujú. fantástica, que, por ejemplo, me permite, no sé, escuchar un podcast, ¿no? Mm. Directamente. O sea, tengo Spotify dentro de mí. De Ahí hecho, es más complejo. en tu podcast, Filosos, que está muy bueno, lo empecé a escuchar, lo recomendaron en nuestro grupo de lectura y me copé. Hay un episodio de Robocop y vos ahí de hecho contás que tu abuelita es un cyborg Claro. porque tiene una prótesis de cadera, ¿no? Y cuando decimos cyborg parece que hablamos tipo un hombre que tiene, no sé, un brazo de ametralladora, una cosa así, pero es como un concepto natural, ¿no? Hay un libro incluso de Natural Born Cyborgs, ¿no? Bueno, por eso la pregunta es, digamos, ¿en qué sentido eso puede ser distinto? ¿En qué sentido yo tengo, digamos, algo relevante para decir del transhumanismo hoy que no tendría antes? Y si a vos la palabra cyborg, Lion, te parece que esperas otra cosa y no mi abuela, bueno, ahí volvemos a la idea del hype. Claro. Finalmente es porque es un tipo de tecnología sobre la cual nosotros en el discurso público, digo, y acá incluyo a todos, lo incluyo yo capaz de otro lado del mostrador porque soy periodista, digamos, pero que todos estamos consumiendo y pensando, ¿no? Pero quizás, bueno, no haya tanta novedad. El transhumanismo también presenta algunos desafíos para la democracia, ¿verdad? ¿De qué se trata esta otra pata? Bueno, la verdad es que como toda tecnología, uno no puede pensarla fuera de marcos políticos, económicos, globales. El transhumanismo se explica dentro del capitalismo. Y dentro de esta instancia particular en la que estamos del capitalismo. Básicamente porque los avances que se logran son avances de capitales privados, son avances que están pensados para ciertos sectores de la sociedad. Estos temas siempre generan un poco de escosor, ¿no? Como que alguien que me está escuchando dice, estoy escuchando a Hugo Chávez o Tomás Balmaceda. Propias. No es específicamente que uno tenga que ser, digamos, o tener ideas estatales, estalinistas, me sale todo igual, por algo será, tan marcadas. Sino que una buena pregunta es, ok, imagínate que viene un extraterrestre, no sé, Ujú. llega al mundo, y le dice, y el extraterrestre dice, bueno, vamos a una lista de cosas que estos humanos necesitan. Y capaz, Mm. no sé, qué sé yo, la vacuna para, no sé, para ciertas enfermedades está muy arriba, no digo para el COVID-19, digo Mm. para enfermedades que quizás son mortales y que digamos, afectan a ciertas poblaciones con pocos, digamos, en regiones del mundo pobre. Entonces ves, tipo, no sé, combatir el hambre, la desigualdad, y después el mismo extraterrestre le dice, bueno, okay, ¿y en qué están trabajando los humanos? Y hay gente que está trabajando en cosas de transhumanismo. ¿Cuál es el inconveniente?
existen dimensiones políticas, económicas, sociales que también explican por qué estos avances, que no parecen ser para todo el mundo, parecen ser para una parte de la población que puede costearlo, que tiene esos intereses, que le importa. No digo que esté mal, las políticas farmacéuticas nos muestran eso también, ¿no? Es un mundo cruzado por los intereses de ciertos sectores y obviamente los intereses de generar ganancias. Lo que sucede acá es que una buena pregunta es, si yo voy a lograr tecnología que me va, usemos esa palabra que le gusta a los transhumanistas, mejorar, que me va en haste mi vida, eso va a estar disponible para todas las personas o solo para un pequeño grupo que la puede costear y lo que va a terminar haciendo es consolidar una asimetría que ya existía. Cuando esté la pastilla que te haga vivir para siempre, o que te haga tener músculos y que nunca te lastimes, ¿no? Sin ir al gimnasio, o que te mantenga vivo. Bueno, ¿qué pasaría si solamente lo tienen 10 familias? 20 familias o el 10% de la población y el 90% sigue muriendo, siguen necesitando trasplantes de órganos porque no accede a un órgano hecho por 3D. ¿Entendés? Entonces, de algún modo también existen debates interesantes acerca de si ese mejoramiento va a ser, que potencialmente sería muy bueno, va a alcanzar a todas las personas o solo algunas. Mal, ¿sabes que te pasé un podcast antes de charlar nosotros que se llama Armchair Expert? A mí me gusta mucho, es como Ned en inglés, digamos. El tipo es un actor que además creo que tiene un título universitario, si mal no recuerdo, antropología. Doug Shepard se llama el tipo. Y hablaban con un científico que justamente estudiaba estas cosas del envejecimiento y demás. Y en esa charla hablaban de la pastilla del envejecimiento, esta que vos hablás, y el host flasheaba esto de, che, imagínate que te vas al médico y te atiende un pibe con cara de 21 años, pero es un señor de, no sé, 75. Che, ¿qué opinás del matrimonio? No, re en contra del matrimonio igualitario, tipo todo reaccionario. Y mismo hoy en día, o sea, con las tecnologías que ya hay hoy, por ejemplo, te sucede que generaciones viven más años y frenan el cambio. Los viejos te votaron el Brexit, digamos. Claro, no, y además, tipo, para mí, entre las Perdón, no trampas y el encanto, por discriminar a las otras por generaciones, ¿no? supuesto, Pero digamos, adultos convivimos, mayores los claro, necesitamos los y bastante queremos. mal estamos haciendo los que somos un poco más jóvenes, aunque no mucho, por supuesto. Sí, 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 no, sí. no es gerontofobia, pero es cierto que vivimos todavía, supongo que vos te referís a esto, Lion, vivimos todavía en estructuras en donde, bueno, a los 65 está bien jubilarte, ¿no es cierto? Y debería ese momento las nuevas generaciones asumir, y en muchos casos, bueno, nada, con una expectativa de vida que supera los 80, mucha gente ya a los 65 no se quiere jubilar, prefiere seguir trabajando porque sigue activo, tiene buena salud, tiene ideas, Claro. tiene cosas para comunicar, está buenísimo, pero la estructura indica entonces que los que tenemos 40 o tenemos 50 o tenemos 30 estamos como, atrapados en ese cuello de botella hasta que surjan. Para mí el encanto y el peligro del capitalismo es que de alguna manera es como un agua, ¿no? Es como el agua con las piedras, se va metiendo donde puede y en lugares que no te imaginás. Sí. Entonces, quizás tampoco podríamos desechar la idea de que aparezcan los órganos para trasplantes en 3D o la pastilla que te hace crecer un hígado nuevo mientras dormís, y tal vez no lo use la clase alta, capaz lo use la clase baja que va obligada a seguir teniendo que trabajar. Entonces lo que tenés ahora son transhumanos con exoesqueletos o con dispositivos que los hacen más fuertes, pero no para construir un mundo mejor, sino para seguir trabajando y quizás también yo he probado pastillas para que supuestamente te garantizan, digamos, como si hubieses dormido, era una pastilla que te la tomabas y era como si hubieses dormido 3 horas. Bueno, uno piensa, ok, me la tomo para irme de joda, para Sí, terminar este sí, final, para sí. completar este paper, escribir esto, pero también es cierto que es posible que alguien lo vea, me la tomo para poder terminar mi turno en esta fábrica o mi turno, digamos, en este Bueno, labor es la en el trabajo. cocaína eso, ¿no? Es como... Bueno, no sé en qué sentido, pero la cocaína es cara, me parece. No sé, pero No sé calculo que tampoco. tiene el mismo efecto, te hace, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Ya lo ponele, está bien, pero inventaron. capaz la droga, imaginemos algo que no sea adictivo. No, o sea, Claro. no me hago el santo, la verdad que no conozco ese tema tanto. Pero te quiero decir, ¿qué sucede entonces cuando de golpe esos avances, esas tecnologías también
digamos, impactan en un proceso productivo que ya de por sí hoy es desigual y que posiblemente vaya a ser más desigual aún. Claro, o sea, pero digamos, lo que más me interesaba también de esta charla del anti-envejecimiento es esta idea de que de repente, si vos tenés una expectativa de morir a los 500 años, suponele que podamos, si vos morís por un accidente, de repente tu idea de la muerte es mucho más trágica, porque tu expectativa era mucho más adelante y de repente somos más frágiles para con la vida humana, incluso podría cambiar nuestra cosmovisión de nosotros mismos. Y me acordaba de esta Pero a mí idea. ahí, a mí ¿Vos la decís idea que de no? me da más miedo pensar a alguien que no va a morir. Eso me da más miedo. Claro. Si yo sé que no voy a morir, no sé, que me desespera más. Yo entiendo que vivimos en un momento histórico de una cultura hoy que quizás trata de evitar la muerte. Yo no digo que le piense en la muerte tanto, pero la verdad es que es la única certeza. La única fucking cosa que sabemos en nuestra vida es que no vamos a morir. Está el detalle que no sabemos cuándo, pero es lo único seguro. Me sacás eso y no sé, no me quiero volver esencialista, acabo de putear a los esencialistas de 20 minutos, pero me parece que es una discusión muy profunda si Claro. eliminamos la muerte. Digamos, si Porque, todos somos el conde Drácula es un bajón y además lo que yo digo es como estas cosas que van apareciendo cambian la idea que entendemos de nosotros mismos como personas, digamos, como vos decías, hace 20 minutos puteábamos a los esencialistas y ahora, che, cuando se va mucho ya esto de mambos, como que ahí decimos, capaz que hay algo en lo humano de la muerte, etcétera, ¿no? Esta idea, ¿tiene algo que ver con esto de la mente extendida? bueno, la mente extendida, retomando cosas que charlábamos hace un ratito, es una de las maneras postcognitivistas de entender la mente, que básicamente lo que plantea es que nuestros procesos cognitivos no solo son intracraneales, es decir, nosotros no solo pensamos con nuestro cerebro, sino que pensamos en relaciones, en vínculos, en alianzas con otras cosas. Esas otras Ujú. cosas pueden ser, por ejemplo, un lápiz y un papel. El ejemplo que yo que suelo dar en clase es, bueno, quizás hay gente que puede hacer sumas muy bien con la cabeza, ¿no? Digamos, pensándolas. Lo mismo quizás con multiplicaciones, pero ya divisiones es un poco más difícil Mm. y supongo que vos y muchos de los que nos escuchan, si yo les digo, no sé, qué sé yo, 3.450.000 dividido 19 no lo va a poder hacer, salvo que tenga un papel, un lápiz y papel. Entonces, en ese sentido, cuando yo hago una división y uso un lápiz y un papel, nadie diría que no estoy pensando. Mm. Parece bastante claro que estoy pensando. Entonces, ahí estamos utilizando objetos fuera de mi cráneo, objetos del mundo, para poder completar esa actividad cognitiva. En el paper original que inauguró todo esto, que se googlea y lo encuentran, que se llama justamente la tesis de la mente extendida, que es de Andy Clark y David Chalmers, ellos en una primera versión de estas ideas, bueno, dicen, ok, dos personas, una persona que tiene un tipo de deterioro cognitivo que hace que se olvide de las cosas y otra que, entre comillas, es normal, por decirlo de Ujú. una manera, ¿no? Ujú. Entonces, ellos son amigos y se tienen que encontrar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, una de esas personas, la persona que no tiene ningún trastorno en principio, ¿qué hace? Recuerda dónde queda el Museo de Arte de Nueva York. Nueva York tiene las calles numeradas, no tienen nombre las calles. Entonces, yo no sé dónde queda el MoMA ahora, pero imagínate que queda en la calle 8. Entonces se ve que él está en la clase 5. Dice, ok, camino tres calles, llego a la 8. El MoMA queda en la calle 8, número 250. Y lo que hace es camina del número 100 hasta el 250. Ahora, su otra, que es una compañera, que se llama Otto, no, claro, Inga y Otto. Y Otto, la otra persona que tiene este deterioro cognitivo y que quizás no recuerda las cosas, las informaciones, tiene un mapa y una libreta. En el mapa está la calle de Nueva York, en la libreta está la dirección del Museo de Arte Moderno. Entonces, lo que hace es, mira la dirección en su libreta, busca el mapa y los dos llegan al mismo lugar. Sí. Lo que quieren decir Chalmers y Clark en este artículo es que, bueno, encontramos o no diferencias entre alguien que en su cabeza toma la información de la dirección del museo
y puede llegar porque conoce del mundo, por los carteles que hay, dónde está esa calle, versus una persona que tiene, en vez de la información en su cabeza, un papelito con la dirección y en vez de en su cabeza la cuadrícula de las calles de Nueva York, un mapa. Si uno piensa intuitivamente que están haciendo lo mismo, debería decir entonces que si esas funciones cognitivas son iguales y que logran su cometido, que es llegar al Museo de Arte Moderno de Nueva York al mismo tiempo, deberíamos entonces entender que nuestros procesos cognitivos pueden ser intracraneales o extracraneales. A partir de eso empieza toda esta movida que vos mencionás, Lion, de la mente extendida, que, digamos, es una de las líneas de trabajo que yo tengo, que me parece interesante, cómo entonces el mundo se acopla a nuestra cognición para poder hacernos pensar. Y eso es re interesante porque seguramente gente que está escuchando este podcast, por ejemplo, le sale dibujar para pensar, ¿no? Yo a veces, digamos, estoy muy acostumbrado a escribir en la compu y no sé si podría escribir un texto largo o un párrafo largo incluso, si lo dijera, si alguien estuviese transcribiendo este podcast, posiblemente sería errático, complejo, idas y vueltas, con errores, y tal vez si escribiese esto mismo, tendría algunos errores, pero no tendría esos mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso con la compu. Hay gente que agarra un papel y hace cuadraditos, diagramas y piensa. Hay gente que, por ejemplo, le sirve, a mí me pasa también, para cuando me falta una idea o algo, lavo los platos, algo a caminar. O sea, hay cosas que parece que te pueden ir ayudando. Y también hay momentos en donde solo accedes a esos razonamientos gracias a estos, digamos, dispositivos culturales. Claro, Pensá en los matemáticos o en los lógicos que tienen que utilizar cierta nomenclatura o digamos, o sea, ciertas herramientas. el tema de esto es que rompe esta idea de que tenemos la mente, la realidad allá afuera y la mente se apropia. No, es como que cómo cambia la realidad, te reconstruye a vos mismo y hay una, ¿no? Una retroalimentación, si se quiere. Está bien pensado. Totalmente. En ese sentido, retomando lo que vos mencionabas también hace un ratito de este libro, Natural Born Cyborgs, Cyborgs por Naturaleza, Andy Clark, que es uno de estos dos que por primera vez postula la tesis de la mente extendida, lo que él postula es que nosotros, nuestra condición humana, desde hace millones de años, necesita de elementos externos para poder llevarse adelante. ¿Ok? Claro. Entonces, si uno adhiere a esa idea, ¿no es cierto?, que quizás estarían en contra de estos bioconservadores de los que también estuvimos charlando. Si uno adhiere esa idea, la verdad es que si mañana la noticia, fuera del hype, es que hay un chip que te ponen en el cerebro y hace que accedas a toda la información de Google al instante por pensarla en vez de googlearla, bueno, hay que ver si eso te hace un transhumanista tan distinto de lo que ya somos cuando, por ejemplo, yo con el teléfono puedo googlear. No sé, para mí un buen ejemplo de estas cosas es algo que a mí me sucede. Yo soy malo con los nombres, me olvido, soy medio distraído, pero tengo información random en mi cabeza que me permite llegar a esa persona. Entonces, quizás no me acuerdo el nombre de un actor o una actriz, pero me acuerdo en qué película estuvo, me acuerdo de una frase, me acuerdo con quién se casó, me acuerdo de un escándalo. Cara. Y a veces googleo eso, actor Titanic, rubio, y te va a salir DiCaprio. No parece ser tan distinto de cuando uno tiene algo en la punta de la lengua, como decimos acá en Argentina, y bueno, trata de pensar, este actor, te lo tienes en la cabeza, pero te falta el nombre. Entonces, hay algo ahí de que existen como formas homólogas entre la manera en que razonamos sin dispositivos y cómo esos dispositivos nos ayudan a extender estas capacidades. Por supuesto, si yo tuviese un chip que me permitiera acceder a todas las búsquedas de Google, por supuesto, mi mente se vería muy extendida, pero en términos cuantitativos, no cualitativos, porque eso cualitativo ya estaba presente ahí. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos hilando un poco todo lo que estuvimos charlando, ese hype de la tecnología que hace que pueda afectar nuestros razonamientos, nuestras evaluaciones, juicios éticos, indica que, ojo, si yo estoy viajado en que el transhumanismo es un cyborg, me estoy perdiendo que desde el momento en que un homínido escribió en una gruta un dibujo o marcó un calendario lunar, ya su mente empezó a extenderse. Ahora, digamos, esto fue una idea que se me ocurrió mientras estábamos en el seminario. No me animé a decirla porque de repente sentía que
Yo era el que menos manejaba el lenguaje filosófico, eran todos super cracks y yo decía, uy, yo tiro estas ideas como así mundanas, pero ahora como estamos en mi podcast te puedo preguntar cualquier cosa. Pensaba en que esto se parece mucho a la lógica de la filosofía oriental, ¿no? Como si vos, por ejemplo, mira, me acordaba de este experimento que estaba en uno de los libros con el monito Hidayo, ¿no? Si no sé cómo se pronuncia, pero era un monito que caminaba en una cinta y le ataban dispositivos a un robot. Entonces él manejaba el robot con su cabeza. Le frenan la cinta y el tipo seguía manejando el otro robot con su cabeza, con lo cual esto probaba que podemos manejar objetos fuera de nuestro cuerpo con nuestra mente, ¿no? Dicho esto, pareciera que nuestras manos, que nuestro envase no es lo que nos define. Y hay algo de oriental ahí, ¿no? Esta idea de, mirá, el mundo de afuera se va a acabar, tenés que conectarte con esta cosa que sos vos, tu esencia o lo que fuera, y todo lo demás es medio impermanente, ¿no? ¿Puede ser que tenga algo que ver? Tiene que ver, lamento que no hayas hecho esa pregunta en el grupo de lectura de filosofía y tecnología, porque todas las preguntas son buenas, digamos, no te preocupes. Sí. No, sí, tiene que ver. Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con vos, o sea, no sé tampoco tanto de filosofía oriental, es un déficit que tiene mi formación. Eh, sí me pasa que en el ejemplo que vos contás, digamos, como vos bien decís, un mono, un simio, superior puede mover ciertos dispositivos porque se traducen sus señales del cerebro de una manera que decodifica una máquina y lo mueve. Hmm. Parece ser impresionante porque lo hace a distancia, no hay relación física, no hay un objeto que lo conecte. Hmm. Eh, si uno lo piensa un poquito más, bueno, son ondas. De última es como el Wi-Fi, como lo que nos está permitiendo, por ejemplo, hoy tener esta conversación, yo en mi casa, vos en la tuya, y otras personas la van a estar escuchando en sus teléfonos, tablets, smartphones, lo que sea, y quizás lo están descargando por Wi-Fi o streameando por Wi-Fi. Hmm. Eso, ponele que no sea tanto. A mí, lo que me parece interesante es, las palabras nos traicionan, estamos todo el tiempo hablando de mente, pero quizás tendríamos que pensar otra palabra, porque Hmm. nos cuesta pensarlo así. Automáticamente mente nos contrapone con el cuerpo. Nosotros en filosofía solemos pensar que es una herencia cartesiana de René Descartes, que fue el que contábamos al comienzo, que distinguió entre esas dos sustancias, pero por encima de eso, a mí lo único que pongo un granito de sal en lo que contás o en tu reflexión, es que yo no sé si nosotros podríamos pensar igual a como estamos pensando sin nuestro cuerpo. Incluso Claro. si ese cuerpo se degrada, si ese cuerpo es distinto. No sé, ahí es re interesante leer, por ejemplo, personas que viven con algún tipo de discapacidad o que viven con, digamos, alguna divergencia, en el sentido en el que yo no sé si es tan posible ese punto de vista cartesiano de que la mente no precisa del cuerpo, ¿no? Ujú. Yo creo que si tomamos en serio la idea de la mente extendida, de que el mundo extiende nuestra capacidad de hacer procesos cognitivos, lo cierto es que también pues, solo podemos entender el mundo de la manera en que nuestro cuerpo nos ayuda a entenderlo, Ujú. ¿no? Y quizás ahí, me meto, solo menciono un tema más problemático que también aparece en el grupo mucho y que discutimos y que no sé qué solución podría tener, es lo otro que gira alrededor de todos estos problemas es la idea de inteligencia artificial. Ujú. ¿Y qué demonios es la inteligencia? Que ahí tenemos toda una discusión. Sí parece que la manera en que nosotros estamos desarrollando dispositivos a la que le ponemos la etiqueta de inteligencia artificial Hmm. son dispositivos que piensan como hombres y mujeres. No Ujú. tenemos capaz la manera de crear un tipo de inteligencia que no sea parecida a nuestra inteligencia. Entonces, cuando vemos que hay problemas, a veces nos parece, yo lo escuché a Javier Blanco, que es un filósofo cordobés, que vos conociste en uno de los encuentros, que a mí me Ujú. encanta. Javier un poco lo que dice es, ojo, porque quizás nosotros no estamos haciendo inteligencias superiores, estamos haciendo inteligencias como la de hombres y mujeres, nada más que más rápidas. Claro, Entonces, claro. las equivocaciones, los problemas que tienen son los mismos que los nuestros, nada más que la capacidad de procesamiento es más alta. Hmm. Entonces, me pregunto, porque él un poco lo que propone Javier es, digamos, desarmar o reversionar esa idea de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, muy problemática, hombres y mujeres, o Ujú. hombres y Ujú. mujeres y no binarios, lo que sea, pero más allá de eso,
bueno, quizás no seamos nosotros la medida de todas las cosas, pero bueno, no sé si tenemos la capacidad de crear dispositivos que puedan tener conducta inteligente que no se parezca a la humana. Claro, claro. Eso Este, sí parece oriental, ¿no? Como que, digamos, es un poco el abandono de ciertas nociones. No sé, yo creo que nuestro cuerpo nos sitúa en un montón de... Bueno, lo que ya decía Kant, solo podemos entender la realidad a partir de coordenadas espaciotemporales. No sabemos si hay algo que no sea espacio-temporal, simplemente porque no conocemos algo que no lo sea. Nunca se nos presentó. Quizás se nos esté presentando, pero no lo podemos percibir. no lo podemos percibir, ¿no? Bueno, de hecho, la iluminación es eso. Viste que por ahí sale una noticia en la Nación. Encontraron un Buda que tiene 500.000 años y que está vivo y se momificó. Y bueno, el tipo dejó el cuerpo, pero está ahí, no sabe. Habría que traer un orientalista. Te pongo, Este, bueno, sí, pongo un poco de duda que tenga 500.000 años alguien que sigue pensando, pero si es lo que leíste en La Nación, no voy a decir nada. no, no sé, una noticia vieja, no me acuerdo ni de cuándo era, pero viste que cada tanto encuentran un monje que se momificó meditando. No sé ni de cuántos años, pero no importa. Te quería preguntar, Tomás, en relación, porque también, digamos, parte de este show es conocer las cosas que piensan aquellas personas que pensaron mucho cosas en particular, pero también cómo llegaron ahí, ¿no? ¿Cómo te ayuda esto a pensarte a vos mismo? Y te quería preguntar primero sobre el espacio donde nos conocimos porque es parte de tu actividad académica que es SADAF. Sí. ¿Cuál es la historia de SADAF? ¿Cómo es la Mirá, relación con la SADAF UBA? es la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, es una institución que tiene más de 40 años. Nace, digamos, a partir de filósofos y filósofas que viajan al exterior y que conocen esto que te estaba contando que se llama filosofía analítica, con un modelo, o sea, conocen esta filosofía en Oxford Ujú. y cuando vienen a la Argentina son personas como O Eduardo sea, ellos, Rabosi. ellos habían estado exiliados, ¿no? Los No, primeros no filósofos. necesariamente. O sea, como todo en la Argentina está cruzado justamente por la edad con gobiernos de facto. Sí. Ellos son personas que viajan, no sé, te puedo mencionar a Gregorio Klimovsky, te Ujú. puedo mencionar a Tomás Moro Simpson, a Eduardo Rabosi, a Juan Larreta. Digamos, son personas que van conociendo esta filosofía que lo que propone es justamente el análisis conceptual, ¿no? Eso podríamos decir que es una de las maneras de concebir a la filosofía analítica, y se empiezan a juntar a leer textos. En un Claro. momento muy especial, no solo porque como decíamos, había un gobierno de facto, sino también porque la circulación intelectual era muy reducida. Mm. No era que era fácil que vos podías, como ahora, descargar un libro o un artículo, o como, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de licenciatura y doctoral, yo la hice en 2007, en 2012, no había tanto en Internet. Y ibas a bibliotecas o pedías fotocopias o mandabas a pedir revistas o libros que te llegaban a tu casa, Mm. digamos, si no eran difíciles. En ese sentido, se empezaron a juntar y a partir de esas reuniones nace esta sociedad con un interés muy marcado por la lógica y por un interés muy marcado por el derecho, por el mundo Ujú. del derecho, ¿no? Ujú. A partir de ahí salen también problemas vinculados con la metafísica, con la epistemología. En ese sentido es re interesante. Bueno, nada, pasó por la dictadura, tuvo sus problemas. También era interesante que ellos a veces leían en inglés, digamos, en ese momento, si uno leía, por ejemplo, a Marx o leía cosas de filosofía, realmente podía terminar preso y podía incluso terminar desaparecido. Acá, entonces, hacer filosofía era realmente revolucionario. Y bueno, cuando llega la democracia, o a partir de Malvinas, de hecho es interesante cómo un montón de estos filósofos del derecho empiezan a trabajar, incluso antes del 83, en cómo podría ser un sistema con el cual desde el derecho se pudiese juzgar de manera justa, valga la redundancia, los crímenes de la dictadura. Entonces es interesante que muchas de estas personas colaboraron activamente en los juicios a las juntas. Y está buenísimo eso pensarlo porque a veces la idea general de los filósofos y las filósofas es que somos gente ociosa o gente que, digamos, somos snobs, que nos dedicamos a pensar tirados en un puff. Y la verdad es que, por ejemplo, Eduardo Rabosi, que es este filósofo que te conté, fue secretario de Derechos Humanos de Alfonsín. Digamos, efectivamente crearon, y desde la filosofía del derecho hay una tradición gigantesca de filosofía práctica dentro de SADAP, crearon herramientas que luego sirvieron para
el mejoramiento de las instituciones y también para elevar el debate público, ¿no? Y De eso es hecho, re bueno, interesante. ahí estaba Jaime Malamud Gotti, que también estuvo entre los primeros episodios de este podcast, y Jaime fue Muy uno de los bien. arquitectos políticos de el juicio a las juntas, que también era asesor de Alfonsín, digamos, fue como una cantera de activistas, no sé si decir políticos, pero sí, digamos, como la academia y el intelecto informando a la discusión pública, ¿no? Y eso es Y, algo que también la distingue frente a otras sociedades. O sea, literalmente había comunistas y literalmente había gente conservadora y había peronistas y había radicales y siempre hubo realmente de todo. También en SADAF, y eso es interesante porque en estos días falleció, estuvo María Lugones, que es una filósofa muy importante de la Argentina, que estaba exiliada, que vivía en el exterior y que llegó hace 30 años con unos papeles y unas discusiones y les mostró a algunas filósofas algo que ella llamaba feminismo filosófico, ¿no? uh-huh. Feminismo filosófico, exactamente. Y eso es lo que hoy se conoce como filosofía feminista de género. Las primeras reuniones en donde se empezó a hablar de epistemología feminista o de cuestiones también se dieron en SADAF con Mirá, esta pensadora que falleció ahora, que hizo toda su carrera en los Estados Unidos, pero también, digamos, la filosofía en ese sentido me parece relevante más allá de las instituciones, que en la Argentina siempre estuvo viva, y hoy uno puede encontrar grandes filósofos clásicos, digamos, que trabajan temas clásicos, quiero decir, también grandes filósofos continentales, grandes discusiones sobre bioética. La verdad que es re interesante. En ese marco, cuando yo me formé, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, y uh-huh. bueno, en una clase de metafísica, conocí a mi profesora, en ese momento el titular era Eduardo Rabosi, que bueno, hoy falleció, estoy hablando hace más de 15 años. La conocí a Elena Pérez, que era su ayudante, y la conocí a Karina Pedache, que era mi profesora. Y bueno, como tantas historias que a vos mismo te habrá pasado, Lion, y a muchos de los que nos escuchan, yo era un alumno inquieto, que me gustaban las cosas, y a partir cuando terminó el cuatrimestre, Karina me invitó a su grupo de filosofía de la mente. Ahí empecé, ahí conocí la filosofía de la mente, yo ya había probado con otros filósofos. También tiene eso la filosofía, que una vez es, bueno, trata de encontrar dónde uno se siente más cómodo para discutir y qué temas te interpelan, ¿no? Yo tengo Uh-huh. bastante en claro que hay cosas de trabajo que no necesariamente me gustan, pero no me quejo, no soy de los que crea que el trabajo dignifica y todo. O sea, no en el sentido de que yo no me realizo con el trabajo, digamos. Tengo muchos Claro. trabajos que, digamos, después de muchísimos años puedo elegir y todo eso, pero bueno, no es que me encanta y que soy feliz solo trabajando, pero sí es cierto que con la filosofía es necesario encontrar temáticas que te interpelen porque te llevan mucho tiempo, te exige Uh-huh. muchísima lectura y en muchos casos es un trabajo arduo, así que arranqué ahí con la filosofía de la mente, me especialicé mucho en una problemática que se llama filosofía del sentido común o folk psychology, Uh-huh. tengo libros, artículos, digamos, publicados sobre Claro, eso, digamos tú, o y sea, de, tu background ahí es fuertemente académico y digamos los académicos tienen como un rigor de plazos, deadlines corren, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Cómo hiciste para hacer el tránsito de ahí al periodismo que tiene una lógica profundamente diferente? bueno, por dos motivos que se cruzan. Uno, que soy muy inquieto, Ujú. realmente, y siempre, ahora lo puedo procesar, pero siempre tuve vocación de comunicar, soy un tipo muy entusiasta. O sea, Mm. mis amigos, yo veo algo que me gusta, yo y vos sos mi amigo, te ven con quemar la cabeza hasta que lo veas, o hasta que te guste. Y siempre fui Claro. re de organizar, de armar, de chico, ¿no? Yo soy de una ciudad de la provincia de Buenos Aires y yo, no sé, tenía un diarito, hacíamos como fanzines, cuando ¿De dónde encontrábamos sos, algo. Tomás? Soy de la ciudad de ¿De dónde? Campana, queda a 70 Mirá. kilómetros de Buenos Aires. Y entonces, eso siempre mi naturaleza fue esa. Hoy capaz lo puedo procesar un poco mejor, de que siempre fui un hincha pelota. Y, y bueno, y a medida que la filosofía me exigía muchísimo tiempo y una circulación limitada de lo que hacía, mi tesis de doctorado es un libro que se publicó y que yo creo que habrán leído 7 personas, pero me llevó literalmente 8 años de mi vida, son 400 Eso, páginas, eso es la digamos. academia, ¿te das cuenta? ¿No? Y Es después, así. nada, y cuando era chico encontré internet y empecé en paralelo a mis estudios a tener un blog, y bueno, y eso me hizo crecer.
y esta misma entusiasmo que yo te cuento y las herramientas filosóficas que me permiten el análisis de fenómenos de otra manera, hizo que de muy chiquito entrara de pura casualidad porque alguien leyó mi blog y le gustó, Nicolás Artusi, que es un periodista que en ese momento era editor de Suplemento Sí, leyó mi blog y sabía cómo me llamaba yo, porque yo soy un seudónimo, todo. Y bueno, y ¿Y arranqué en Capitán Intriga? 2006, 2005, lo sigo usando, bueno, pero en ese momento no contaba. Nada, terminé de ser estudiante de filosofía, literal, a escribir una página entera en Clarín todas las semanas, todos los viernes. ¿Cómo? O Porque sea, bueno, soy muy hincha. mientras eras estudiante. Mientras era estudiante y no contaba que hacía eso porque me daba vergüenza. ¿En serio? Sí, bueno, la academia es rara. Es rara, ¿viste? O sea, cuando elegís el rol de comunicador a veces quedás en el medio, ¿no? Entre como no sos ni lo suficientemente em, como tus pares te ven como un, no sé, no publicás papers mega científicos y a la vez, no sé, tiene este lugar la comunicación medio extraño. ¿Cuándo fue Sí, que mira, pudiste integrar ambas? ¿Cuándo sentiste como, uy, me siento cómodo con quien yo soy? me llevó un tiempo y me sigue llevando. En general yo creo mucho, Lion, yo creo que la especificidad de las personas está dada por cruces, por la interseccionalidad de cosas. En general yo Mm, siento que tengo el cruce, lo que traigo distinto al mundo es el cruce de la filosofía con lo que yo llamo cultura pop, que es simplemente lo popular, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Eh, ujú. yo creo que en ese sentido la divulgación filosófica que hago, no sé, el año pasado saqué un libro de divulgación que la verdad que es recontra exitoso, sigue vendiendo, estoy recontento con eso. Y he escrito otros libros, escribí sobre rock, escribí sobre la década del 90. Este año va a salir un libro que todavía no puedo contar, que ya está listo, que es de un tema que nadie se imagina, pero que está buenísimo y que estoy contento. Estoy escribiendo otro libro, o sea, pero ¿cómo llego a esas cosas? Bueno, porque yo creo que tengo la posibilidad de haber cruzado esos dos mundos, así como todas las personas tienen cruces, o sea, y es lo Claro. interesante. Para mí lo distinto es que yo mantengo, espero mantenerlo siempre, los dos mundos. Yo realmente Mm. sigo publicando en revistas, no sé, este año ya publiqué, o sea, yo sigo publicando en revistas, sigo teniendo grupos de investigación, algunos abiertos, como el que vos nos hizo conocer, que es este que tengo con Karina Pedache los miércoles, una vez al mes, segundo miércoles de cada mes, sobre Que filosofía está de la buenísimo tecnología. que está buenísimo y se tienen que anotar. No sabemos si va a ser online todavía o no sé No qué mundo sabemos, bueno, pero tendremos, ya, pero bueno. ya te hago un adelanto para vos. Ya tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre, ya tenemos pensado, va a ser una cosa distinta, va a estar buena. Muy bueno. Eso lo mantengo y sigo yendo a congresos y sigo trabajando como consultor. Y también escribo en medios. A veces puedo Ujú. cruzar las cosas, pero bueno, yo siento que no es nada especial en el sentido de que todos tenemos como intereses diversos. Yo invito a siempre a la gente, así como vos tenés tu podcast, así como la gente puede, qué sé yo, escribir sus posteos en Medium o darse a conocer en Instagram. O sea, tenemos las herramientas para poder compartir eso. Aquellos que tenemos una educación formal, yo creo que además tenemos un rol importante en la sociedad, en el sentido de que en el discurso público a veces tenemos cosas para decir que pueden clarificar o que pueden ayudar a disolver discusiones que de otro modo no estarían. Cuando por Mm. ejemplo, hace un par de meses o de años ya se discutía la interrupción legal del embarazo, digamos, nada, todo lo que venimos de filosofía, que el tema de la persona o el tema de los derechos de los cuerpos, de cuestiones bioéticas, aun cuando no somos especialistas, tuvimos que estudiar un montón y leer un montón. Bueno, yo creo que un poco la función era, bueno, te voy a contar, digamos, qué es lo que dicen, cuáles son las discusiones, cuáles son las posturas, qué se piensa, y yo prefiero eso como un rol que uno tiene con la responsabilidad de haber estudiado, en mi caso particular además una universidad pública, entonces también es como devolver a la Ujú. sociedad Claro. que financió mi educación. Bueno, digamos, yo creo que cada uno, más allá de cuán formal sea la educación, el área que sabe y que conoce puede sumarse al discurso público, a las discusiones de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, puede sumarse con sus propios conocimientos. Y eso es como una obligación que uno tiene, ¿no? Y Sí, también, por supuesto, la contracara es escuchar. Yo hay temas que no sé obvio. y me siento y escucho. Y digamos, también la difusión conectada a la academia es importantísima. O sea, yo ahora hace bastante no escribo, pero digamos, leer siempre trato de estar informado en esto, porque si no también uno se vuelve un divulgador de intuiciones en el mejor de No, los y además, casos, ¿no? tipo, también uno tiene que, mira, qué sé yo, no sé, supongo que los que se quedaron escuchando
después de una hora de nosotros charlando, digamos, capaz entraron acá con una idea de transhumanismo y capaz se van con la misma idea, pero con otros debates, ¿no? Y para mí también es importante, por ejemplo, yo siento que no me tengo que sumar al hype. Yo no tengo que decir, Claro. sí, vamos a hacer robots en el futuro, es totalmente distinto. Tampoco digo que tenga la razón yo. Y yo trato, y espero haber quedado claro que a pesar de que tengo mis posiciones, trato de ser lo más justo posible a la hora de contarlas para que, digamos, cada uno pueda tener su propia opinión de eso. Pero, digo, no sé, para mí, no sé, qué sé yo, en esta hora de charla se virtieron conceptos que permiten que las personas busquen y encuentren un montón de cosas, y eso es una libertad y una democratización, esos conocimientos, que está buenísimo, y que quizás cómo surgen, bueno, porque los dos nos conocimos en un grupo de lectura de filosofía de tecnología, en donde nada, digamos, supongo que vos te habrás entrado por un mail, o habrás visto un tweet, o habrás visto algo así, Sí, 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 sí. y hoy tenemos nada, qué sé yo, reuniones de 40 personas, las pasamos por YouTube, hay 200 personas a veces viéndolo, no son 200.000, pero bueno, tampoco es que en la Argentina hay encuentro de filosofía de tecnología con 200 personas. Bueno, se están dando Claro. ahora en estas condiciones. Entonces, nada, uno más allá de los lugares donde trabaje, digamos, yo tengo 40 años, trabajo y me esfuerzo muchísimo y hago muchas cosas para poder estar en los lugares donde estoy, digamos, por eso no me siento tampoco que estoy usurpando nada, tengo 15 años de periodismo en los mejores medios, pero digamos, cualquiera puede arrancar, ¿no? Y tiene esa responsabilidad. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho de tu estilo esto de que vos parece que empezás hablando de otra... Filósofo es esto, ¿no? Tipo, hablamos de Robocop, de Matrix y ¡pam! Un concepto filosófico. Y es como que te agarras desprevenido, ¿viste? Y te vas siempre con una pregunta. Eso está, me parece fantástico. ¿A Qué vos bueno. siempre te interesaron los mismos temas? Más o menos, sí, tengo mis obsesiones. O sea, la tecnología fue siempre mi obsesión. Hace pocos Mm. años que hago filo de la tecnología, pero yo siempre fui el nerd de mi casa, capaz vos lo eras o alguien que conozca. Yo era el que arreglaba las compus en los 90 que tenían virus, de mi vecino, de mi mamá, que se bajaba unas barras de Yahoo, que tenían todo. O sea, yo siempre fui ese, siempre fui el que, ¿Tus papás no digamos, eran tecnológicos? ¿Tus papás no, no eran muy Mira. no, pero mis papás siempre nada, digamos, es difícil hablar de los padres. Mis papás son los mejores. Mi papá era el mejor, mi mamá es la mejor, en el sentido de que somos muchos hermanos, somos todos re distintos. Y yo de chico, por ¿Cuántos son? ejemplo, somos 5 hermanos. Wow, mira. Todos Y varones. no, 2 varones, 3 mujeres, nadie hace nada parecido al otro, literal. O sea, tengo un hermano punk, tengo una hermana Mira. abogada, tengo una hermana ciencia de la atmósfera, que es tipo hace matemática con ICET, no, olvídate, o sea, olvídate. Somos todos Claro. distintos. Pero yo de chico, nada, siempre fui como re indoors, crecí en un departamento muy chiquito, mi papá trabajaba en la justicia, tenía una máquina de escribir, y yo no sabía leer, no sabía escribir, pero todo mi pasatiempo era escribir a máquina. O sea, me Mira. ponían un papel, me dejaban y yo pasaba horas tocando las teclas hasta que escribía. Yo después viajo en el futuro a 40 años y estoy haciendo lo mismo, tipo tipeando y todo eso. Pero bueno, no sé, para mí es importante que te acompañen y bueno, después también tu propio interés, ¿no? Pero a mí siempre me gustó la Claro. tecnología, siempre me gustaron los debates, hay debates vinculados con las relaciones, con comunicar. Eh, y después también te das cuenta que hay cosas que a la gente no le interesa, o a la mayor parte, pero Internet te permite. Yo escucho música que a nadie le gusta y pongo lo que me gusta escuchar en música y encontrar a 5 chicos o chicas como vos que escuchan, o una serie que Ujú. me encanta y que capaz no es la súper de moda y también te encontrás con gente que lo hace. Esa capacidad de Internet de crear comunidad es espectacular. Claro. Tomás, y para ir cerrando un poco, porque digamos hablamos de muchas cosas, me gustaría conocer cuál es tu postura respecto del futuro del debate del transhumanismo. ¿Qué es lo que vamos a estar debatiendo o cuáles son las preguntas grosas que se vienen? Mirá, a mí me encantaría que la pregunta sea en qué sentido los avances transhumanistas se van a insertar hacia una comunidad más equitativa. Eso es para mí lo más importante. ¿Cómo hacer para que llegue a todos? Lo digo más allá de todo chiste, yo creo que no se puede dejar eso solamente en manos de las empresas. Yo siento que las organizaciones sociales, digamos, los sectores de ONGs, colegios de distintas profesiones, intelectuales, la academia, todos tienen que estar pensando en estas cuestiones, encontrar el punto justo, el punto medio entre el hype o, digamos, lo inflado de algo con lo que efectivamente sucede.
No ganamos nada si vamos a discutir pensando que pasado mañana vamos a hacer robots, pero tampoco ganamos nada si pensamos que en 20 años no vamos a tener efectivamente, por ejemplo, que, no sé, órganos para trasplantes impresos 3D o que se crían o que se cultivan, lo que sea. ¿Cómo hacer para que el precio de eso no haga que solo las personas millonarias o con acceso a determinados bienes puedan sobrevivir frente a algo que la ciencia debería hacer, que tengamos todos la chance de, por ejemplo, poder tener un órgano, un hígado, un Claro. pulmón? Esos debates tienen que darse, tienen que ser lo más amplios posibles, pero tiene que haber una manera de tratar de conseguir que todas las personas tengan oportunidades similares. Hoy tenemos chances de vivir y de sobrevivir a enfermedades, obstáculos, problemas como nunca antes. En la contraparte de eso es que quizás nuestro planeta no está preparado o nuestro ambiente no está preparado para este volumen de personas que viven y las consecuencias de nuestras acciones. Y eso también tiene que estar en el debate. Esto lo estamos grabando en 2020, no sé cuándo se va a escuchar. Estamos viviendo, digamos, un periodo de aislamiento tras muchos meses, y a veces algunas de estas discusiones quedaron afuera de la agenda, ¿no? Yo creo que habíamos arrancado un 2020 muy basado en sustentabilidad y en la importancia de, digamos, el medio ambiente, y eso quedó de golpe frenado porque de vuelta volvimos a la bolsita de plástico, básicamente porque pensamos que las de tela pueden traer coronavirus o no. Quizás lo estás escuchando a final de año a este podcast y te diga, qué tontería, nos dimos cuenta que el coronavirus se transmitía por las lágrimas, no sabemos. Estamos en ese Claro, proceso, claro. en esa bruma, que estamos probando cosas. Pero bueno, esos debates no pueden quedar, digamos, demasiado relegados en la agenda. Claro. Vivimos y convivimos con un montón de comunidades vulnerables y con un montón de comunidades que no acceden a las mismas oportunidades que las personas dominantes. Entonces, la tecnología tiene la potencialidad de cambiar eso. Ahora, no podemos dejarlo solamente bajo la lógica capitalista. Internet nació de otra manera, nació académica, nació para compartir información, para que se pudieran conectar personas. La idea de que ahora solo usamos de todo lo que podemos hacer de Internet 3 redes sociales, y en las 3 redes sociales usan nuestros datos, los comercializan, ponen precio a nuestra información, es una cosa que nos tendría que dar vergüenza haber logrado esto. Lo digo mientras salimos por Spotify, mientras alguien nos escucha, Claro. porque encontró una story de Instagram o porque vio un tweet de alguien. Pero esa es la verdad, tenemos que empezar a repensar eso. Claro. Bueno, Tomás, te agradezco un montón. Dale, al contrario, Leopoldo, me encantó hablar con vos. Gracias por tu tiempo.